corazón. Siempre ha sido el anhelo de mi corazón y siempre lo serás, Jesús. Oh, nadie como tú, nadie ha llenado mi vida. Esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Esperanza está en Jesús. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien. Queremos bendecirles de parte del Señor. Queremos orar por ustedes. Queremos pasar un tiempo devocional delante de la presencia de Dios, honrando a nuestro Señor, honrando la bendición que nos ha dado de poder compartir juntos y de poder pasar un tiempo en la presencia suya. Creo que han sido días de mucha bendición. Han sido, sí, días difíciles para el mundo, días difíciles para la humanidad, días difíciles para nuestro país, pero creemos que en medio de todo esto el Señor tiene todo el control, nos ayuda y nos guía. Permítame orar para, antes de entrar a la palabra de Dios, y podamos estar un poco más en comunión los unos con los otros, ya que estamos físicamente lejos, pero en un mismo espíritu, dice la palabra. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Queremos honrarte, queremos bendecirte, queremos vivir conforme a tu voluntad, Señor. Padre, ayúdanos a ir entendiendo cada día más el propósito de todo esto en nosotros, el propósito de todo esto en tu iglesia y el propósito de todo esto que está sucediendo en la humanidad. Señor, creemos que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres justo, que tú eres santo. Ayúdanos, por favor, a vivir con sabiduría y con integridad de corazón. Ayúdanos a agradarte, ayúdanos a poder glorificarte. Queremos pasar un tiempo, Señor, delante de ti y queremos, Señor, que este tiempo sea de buen provecho para nosotros, de buen provecho para tu iglesia y de buen provecho para todos aquellos, Señor, que de alguna manera tendrán acceso a esta grabación. Ayúdanos, Señor, para que la palabra que sea expuesta sea de bendición, sea alimentando nuestras almas, nuestros corazones y ayudándonos a caminar en fe. Señor, perdónanos nuestras ofensas, perdónanos nuestras dudas que todavía atacan nuestro corazón, aquellas situaciones, Señor, que todavía nos ponen en duda en cuanto a la fe. Ayúdanos a fundamentarnos en ti, a tener la paz que solo Jesucristo puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y esa paz que nos ayuda a permanecer. Oramos, Señor, por aquellos que están en necesidad, que están pasando un mal rato, un mal momento, Señor, por aquellos que están enfermos, Padre Celestial, a causa de del accionar de este virus. Señor, oramos por nuestra amada nación de Ecuador, que está en Sudamérica, es de pronto la más afectada o la que la está pasando más mal. Oramos por ellos, Señor, por cada uno de esos hermanos, Señor, que están sufriendo pérdidas, están sufriendo, Señor, la enfermedad. Y oramos, Señor, también por cada una de las personas que oyen tu palabra por medio de esta transmisión, para que seas alimentando su espíritu y para que tu palabra sea edificando nuestros corazones. Te damos gracias por nuestro pastor Elton, Señor, que nos viene a exponer tu palabra, que nos viene a dar esta reflexión, que nos viene, Señor, a dar de parte de ti esas buenas nuevas que solo tú y tu Santo Espíritu proveen para nosotros el día de hoy. Pedimos, por favor, que nos guardes, que nos ayudes
y que nos ayude, Señor, a estar cada vez más en entendimiento de lo que tu palabra dice, más abierto nuestro entendimiento a ello, más abierto nuestro corazón a tu palabra y más, Señor, dispuestos a obedecer lo que tú nos digas en esta noche. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, los invitamos a que tome su lugar en su casa, esté cómodo, tenga a la mano su Biblia, su cuaderno, para que pueda tomar los apuntes con respecto a la predicación de hoy y los dejamos con el pastor Elton. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches, hermanos. Nos alegra estar aquí para bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Gracias a ustedes por estar en estos momentos conectados con nosotros. Nos alegra podernos encontrar con ustedes a través de este medio y a través de este tiempo, en medio de este tiempo más bien. Gracias por estar pendientes de esta transmisión. A todos los hermanos de la Iglesia Vida, el Señor les continúe bendiciendo. También quiero que reciban un cordial saludo del pastor Alberto y su esposa Lilia. Están en casita, están guardando esta cuarentena y haciendo todo lo posible por estar bien de salud, orando al Señor mucho y dedicando sus vidas a la oración y al cuidado de sus propias necesidades. Doy muchas gracias a cada uno de ustedes y permítanme orar antes de reflexionar en la palabra, en este devocional que hemos convocado como Iglesia Vida para hoy a esta hora. Padre, gracias te damos por toda la Iglesia Vida y te pedimos, amado Dios, que la presencia del Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Muchas gracias por ayudarnos, gracias por guiarnos, gracias por tu fortaleza, gracias por tu guía y gracias por tu presencia. Y te damos gracias por este tiempo, Señor. Y queremos orar en este tiempo, Padre, por las personas que están enfermas, por Bertilde Álvarez, quien me piden esta petición. Señor, oro por ella en el nombre de Jesús de Nazaret para que su salud mejore. Oro también, Señor, por todas las situaciones difíciles que están pasando nuestra nación, Padre Santo. Sabemos que esta cuarentena es necesaria, pero también es difícil para muchas personas que dependen de vender cosas día a día, Señor. Oramos por ellos, Señor, para que tu gracia, tu misericordia y tus milagros se revelen a la vida de ellos, Señor. Como oraba el pastor Juan, también me uno a esa oración, Señor, de las personas, por las personas que están enfermas, que están en recuperación por causa de este coronavirus. Te pido, Señor, que tú le ayudes, Padre Santo, a cada persona. Oro por todos mis hermanos de Llano Lindo, la bendición por todos mis hermanos de Villaflor y todo este sector, Padre Santo, y les bendigo en el nombre glorioso de Cristo Jesús, por todos mis hermanos de la sede central, por todo el liderazgo de esta iglesia, por todo el equipo pastoral de esta iglesia, Señor. El hecho de que no nos reunamos por estos días en nuestro templo, Padre Santo, no quiere decir que dejemos de ser iglesia. Somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias, Señor, por este día. Oro por las familias, Señor, y oro por las familias que conocen tu palabra, Señor, porque por estos tiempos, Padre, hay mucha situación difícil en el núcleo familiar, pero te pido, Señor, que las personas que aman a Dios y que conocen tu palabra, Señor, sean personas que puedan pasar, Señor, esta cuarentena en paz y en armonía familiar. Padre Santo, muchas gracias por ayudar a las personas, muchas gracias por ayudar a tu iglesia y muchas gracias por tu benevolencia hacia todos aquellos que aún, Señor, pasan necesidades de alimento y también aquellos que pasan necesidades, Señor, de como soledad, como tristezas, como amarguras, Señor, para que tu Espíritu hable al corazón de cada uno de nosotros, Padre. Muchas gracias te damos por este tiempo en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Oramos en esta hora y pedimos que tu amor y tu misericordia esté sobre cada niño, sobre cada adolescente y sobre cada persona. Gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a la palabra del Señor, a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Este texto lo anuncié en el día de hoy por nuestros grupos de la Iglesia Vida y les dije que íbamos a estar leyendo y reflexionando en este pasaje de Segunda de Crónicas, capítulo 20.
Y allí encontramos entonces un episodio bastante difícil para el pueblo de Israel, pero que el pasaje, el relato divino, el relato inspirado por Dios, nos va mostrando muchos elementos que alimentan nuestra fe, que pueden aportar cosas muy profundas para el desarrollo y para el avance de nuestra fe. Bien. Segunda de Crónicas, capítulo 20, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, si usted tiene Biblia Nueva Traducción Viviente, pero también lo puede leer en la Reina Valera del 60 con nosotros en esta hora. Bien, dice, después de esto, los ejércitos de los moabitas y de los amonitas y algunos meunitas le declararon la guerra a Josafá. Llegaron mensajeros e informaron a Josafá lo siguiente: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del Mar Muerto. Ya está en Hazezón Tamar. Entonces, este era otro nombre para Engadi, un sitio que la Biblia nos está diciendo aquí. Bien, estos primeros 3 textos entonces nos dan la introducción de la noticia que está recibiendo el rey Josafat. Y me llamó la atención cuando estaba leyendo el capítulo 20 que dice después de esto, y fui a averiguar qué era lo que había sucedido pues en el contexto de este capítulo. Resulta que el rey Josafat era un hombre temeroso de Dios. Pocos reyes de Israel fueron temerosos de Dios en su tiempo, pero Josafat era uno de ellos, un hombre temeroso de Dios. Josafat se había dedicado a quitar las estatuas de la idolatría que Israel había implementado en la nación. El pueblo de Dios se había dejado llevar por la idolatría y Josafat se había dedicado a limpiar la nación de Israel de estas estatuas. Y también el capítulo 19, versículo 4 de Segunda de Crónicas, de segundo libro de Crónicas, nos dice que Josafat recorría el país de Judá, enseñando y motivando a las personas a volverse de los dioses falsos al Dios verdadero. Qué vital trabajo hacía Josafat en medio de su servicio hacia el pueblo de Israel. Pocos reyes recorrían la nación para motivar al pueblo a volver a los caminos de Dios. Este era el trabajo que estaba haciendo el rey Josafat cuando recibió esta noticia. Uno pensaría que si está haciendo las cosas buenas, no tendría por qué recibir noticias malas. Ese es nuestro pensamiento. Tendemos a pensar que cuando estamos haciendo lo bueno o cuando estamos dedicados a las cosas buenas, no tenemos por qué recibir noticias malas o no tenemos por qué recibir este tipo de información. O cuando nosotros estamos dedicados a hacer la obra de Dios o cuando estamos dedicados al ayuno y a la oración, ¿cómo es posible que se levante un problema tan grande como este a una persona que está dedicada a hacer las cosas buenas? Este es nuestro pensamiento o esto es lo que nosotros siempre estamos esperando, que si yo estoy dedicado a hacer las cosas buenas, no tienen por qué levantarse en problemas, no tienen por qué levantarse en dificultades, ni tengo por qué recibir cosas malas. Bueno, así es que nos han enseñado a nosotros. Pero aquí en este capítulo encontramos que el hombre de Dios, el que estaba derribando altares, el que estaba instituyendo justicia en la nación, el que estaba estableciendo líderes temerosos de Dios para hacer un buen gobierno de acuerdo a la voluntad de Dios, este hombre recibe noticias malas, recibe una noticia nefasta para el país, para la estabilidad del país y para su propia estabilidad. Entonces, esto es lo que está sucediendo cuando dice después de esto, después de que Josafat les insistió para que se santificaran y se volvieran al Dios de sus antepasados, entonces Josafat recibe estas noticias malas. Dice el versículo 3, quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guardara. Acá encontramos dos cosas. Primero, quedó aterrado con
con la noticia? Bueno, las noticias malas tienden a aterrarnos, tienden a imprimir en nuestras vidas terror, tienden a imprimir en nuestras vidas, a colocarnos en una posición de miedo. Eso hacen las noticias malas. Bueno, le sucedió a Josafat y dice la palabra del Señor que quedó aterrado con la noticia, pero ¿quién no va a quedar preocupado con una noticia de estas? Bueno, viene una cantidad de ejércitos contra ti, Josafat, y la descripción era que eran como la arena del mar, los soldados que venían a atacarlo, y por supuesto el rey que era responsable de la seguridad de la nación, entonces quedó aterrado. Y es así, las noticias malas tienden a causar en primer lugar terror en nuestras vidas, tienden a desestabilizar nuestra vida emocional, tienden las noticias malas realmente a quitar la paz que tenemos, pero dice la palabra del Señor seguido a esto, que lo que Josafat hizo fue que le suplicó al Señor que lo guiara. Es muy importante esto que hizo Josafat en medio de las noticias malas. ¿Por qué es importante esto que hizo Josafat? Porque solamente Dios nos puede guiar en estos momentos cuando recibimos este tipo de noticias o este tipo de circunstancias. Una cosa que Josafat, el sabio rey, hizo fue buscar la dirección del Señor. Es cierto, la súplica del rey fue por guía, fue por dirección. Sigue diciendo el texto 3, también ordenó a todos en Judá que ayunaran, de modo que los habitantes de todas las ciudades de Judá fueran a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Entonces, hay una pregunta que podría ser en esta lectura y a la altura de donde vamos, que vamos en el versículo 4 del capítulo 20 de segundo libro de Crónicas, y dice, la pregunta mía sería, ¿qué hizo esta gente cuando estaba en medio de la crisis? Y la respuesta es buscar la ayuda de Dios. Entonces Josafat pidió en primer lugar guía al Señor. En segundo lugar, guió a los habitantes de todas las ciudades del país que fueran a Jerusalén para buscar la ayuda del Señor. Es que Josafat sabía que no tenía otra alternativa, que la noticia le causó terror, que esta noticia era muy mala para el país. No venían cosas buenas. Josafat lo que veía era que se venían cosas malas para toda la gente de Judá. Y lo que hizo fue proclamar ayuno. Creo que fue una de las mejores cosas que Judá pudo hacer. Y el versículo 5 nos narra entonces lo siguiente. Dice, Josafat se puso en pie ante la comunidad de Judá en Jerusalén y frente al atrio del templo del Señor y oró. ¿Y qué hizo Josafat? Oró. A veces nosotros somos muy despectivos con la oración. O a veces cuando no estamos en crisis tenemos la oración como algo muy deportivo. A veces manejamos un vocabulario bastante que se ha convertido para las iglesias y para el cristiano hoy en día como en una frase de cajón. Perdóname que le diga esto, pero a veces decimos oremos, hermanos. Vamos a orar por esa situación. Vamos a pedirle al Señor por esa situación, pero muchas veces esto lo hacemos de dientes para afuera, como dice el dicho. La verdad es que en este tiempo poca importancia le hemos visto a la oración y hemos tomado la oración como un momento bastante deportivo. Mis amados, la oración tiene que ser en serio, la oración tiene que ser de corazón, la oración tiene que ser de verdad. Ahora, Josafat tenía por hábito orar y Josafat sabía que solamente Dios les podía ayudar y por eso Josafat lo que hace es lo que está acostumbrado a hacer siempre, a orar y ayunar. Por estos días se proclaman muchos ayunos y muchas oraciones. Por ejemplo, está bien que se proclamen ayunos y oraciones, pero el ayuno y la oración debe ser un hábito del cristiano. No tiene que el cristiano buscar al Señor exactamente cuando hay una crisis. El cristiano verdadero o el cristiano convertido busca al Señor en todo tiempo, en todo momento. Que este tiempo nos enseña a nosotros esto, que a Dios no se busca solamente en momentos difíciles, se busca en todo tiempo y también se busca en momentos difíciles, pero cuando tenemos el momento difícil sabemos lo que tenemos que hacer, orar de verdad y orar de todo corazón como Josafat lo
lo estaba pidiendo. Entonces Josafat oró y en el versículo 6 dice: oh Señor, Dios de nuestros antepasados, solo tú eres el Dios que está en el cielo. Tú eres el gobernante de todos los reinos de la tierra. Tú eres fuerte y poderoso. Nadie puede hacerte frente. Oh Dios nuestro, ¿acaso no expusiste a los que vivían en esta tierra? Cuando no expulsaste más bien a los que vivían en esta tierra cuando llegó tu pueblo Israel. ¿Acaso no les diste esta tierra para siempre a los descendientes de tu amigo Abraham? Tu pueblo se estableció aquí y construyó este templo para honrar tu nombre. Ellos dijeron: cuando enfrentemos cualquier calamidad, ya sea guerra, plagas o hambre, podremos venir a este lugar para estar en tu presencia ante este templo desde donde se honra tu nombre. Podremos clamar a ti para que nos salves, y tú nos oirás y nos rescatarás. Ahora, Señor, mira los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir, lo que están haciendo. Tú no permitiste que nuestros antepasados invadieran esas naciones cuando Israel salió de Egipto. Así que las rodearon y no las destruyeron. Mira cómo nos pagan ahora, porque han venido para echarnos de tu tierra, la cual nos diste como herencia. Oh Dios nuestro. Y esto es importante, lo que Josafat le dice al Señor, y le hace una pregunta: ¿no los vas a detener? Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. Josafat hace algo importante. Se declara impotente ante el gran problema. Se declara impotente ante la situación difícil. Cuando nos declaramos impotentes, que no podemos hacer nada ante las cosas difíciles, es ahí donde le damos paso para que Dios obre, para que Dios actúe, para que el Señor traiga respuestas profundas y respuestas verdaderas. A veces luchamos mucho en nuestra fuerza, pero Josafat hace una oración donde trae a su oración varios elementos. Uno, trae las promesas que Dios le ha hecho al pueblo. Josafat ora basado en las promesas que Dios le ha hecho al pueblo, ora basado en la historia del pueblo de Israel y ora basado en lo que Dios ha hecho con ellos a través de la historia. Pero también se declara bastante débil frente a la situación que está sucediendo, y dice: no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Qué frase tan bonita esta que usa Josafat en su oración. Padre del cielo, nosotros no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. En ti buscamos ayuda. Una de las quejas de Cristo para la iglesia, para una de las iglesias o la última iglesia, era que la iglesia tenía una autosuficiencia debido a sus riquezas y debido a su base económica, debido a su respaldo económico. Entonces Jesús le dijo: tengo contra ti que dices que eres rico, o sea, que tienes una confianza en ti mismo porque cree que lo material te respalda, pero espiritualmente tú no tienes ningún poder o tú no tienes ninguna presencia de Dios. Entonces Josafat está rindiendo su corazón, está rindiendo su vida delante de Dios y está declarando que en sus fuerzas no puede y que humanamente no puede enfrentar toda esta cantidad de gente que viene a atacarlo. Pero dice: no podemos hacer nada, pero venimos a buscar tu ayuda. Y el versículo 13 dice: mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor, junto con sus mujeres, sus hijos y aún los niños pequeños, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presente, que se llamaba Hasaliel, hijo de Zacarías, hijo de Banaía, hijo de Jetiel, hijo de Matías, un levita, quien era un descendiente de Asaf. Dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escuche, rey Josafat, esto dice el Señor. Es muy impresionante ver la respuesta de Dios para Josafat en momentos de crisis. Esta respuesta de Dios para Josafat en momentos de crisis debe motivarnos a nosotros en este tiempo, debe motivar al pueblo de Dios en este tiempo. Dios respondió a la oración de Josafat a favor de su pueblo, y yo estoy seguro que Dios responderá a la oración de su pueblo en este tiempo, porque cuando hacemos una oración sincera, cuando nos rendimos a Dios, cuando levantamos nuestro corazón al Señor y le decimos
pedimos al Señor que nos ayude, porque en nuestras propias fuerzas nosotros no podemos, sino que necesitamos de su gran ayuda, y lo hacemos con sinceridad de corazón. Dios empieza a actuar y Dios empieza a trabajar a favor de su pueblo. Es muy bonita esta historia inspirada por Dios, que está en las Santas Escrituras, para que nosotros podamos desarrollar y fortalecer nuestra fe, y podemos hacerlo a través de este pasaje. Entonces, lo primero que les dice el Espíritu Santo de Dios a ellos por medio del profeta es lo siguiente: no tengan miedo. No se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino que la batalla es de Dios. Creo que Dios a través de la historia le dice esto a su pueblo: no tengan miedo, porque si ustedes están en mis manos, las batallas no son de ustedes, sino las batallas son mías. Dios le dice eso a su pueblo, a su verdadero pueblo, y no necesitamos exactamente lo único que necesitamos nosotros es leer la palabra del Señor y entender lo que la palabra del Señor dice para todo su pueblo y para todos sus seguidores. A veces estamos esperando señales del pueblo, pero no leemos la palabra del Señor. La misma palabra del Señor dice que ella es más cortante que toda espada de dos filos, y que ella es la profecía que el pueblo de Dios necesita en este tiempo, la palabra del Señor. Así que dediquémonos a estudiar la palabra del Señor y no tengamos miedo por lo que nos dicen muchas personas en este tiempo a través de las redes sociales, a través de tantos videos que van y vienen en este tiempo, a través de tantos mensajes que van y vienen en este tiempo. Cuando leemos la palabra del Señor, nosotros alimentamos nuestra fe y aprendemos a conocer mejor a nuestro Dios, y entonces vamos a tener confianza en que el Señor va a obrar, y que el Señor ha obrado, y que el Señor seguirá obrando en este tiempo a través de su pueblo. Entonces lo que Josafat, lo que el hombre de Dios guiado por el Espíritu Santo le dice a todas las personas que estaban ayuno y al rey Josafat es: no tengan miedo, y le da unas indicaciones de lo que tienen que hacer ellos seguidamente. El final entonces del versículo 17 le dice: salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Qué buena palabra de parte de Dios para Josafat en un momento de terror, en un momento de una noticia bastante nefasta. Y el versículo 18 dice: entonces el rey Josafat se inclinó rostro a tierra, y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hicieron lo mismo en adoración al Señor. Creo que Josafat enmarca con su actitud algunas cosas que nosotros debemos seguir para tener confianza en Dios en este tiempo. La primera cosa que hizo Josafat, según el versículo 18, es lo que nosotros debemos hacer. Primera cosa es que debemos adorar, que debemos postrar nuestro corazón delante de Dios. Bueno, Josafat postró su rostro, dice la palabra del Señor, y ordenó a todos los habitantes de Jerusalén y de Judá que hicieran lo mismo. No tenía que quedarse nadie sin adorar al Señor. Así que Josafat convocó a todo el mundo. Háganlo mujeres, háganlo niños, y háganlo también los esclavos y también los gobernantes y todo el ejército. Todo el mundo se va a postrar a adorar al Señor, porque el Señor nos ha hablado. Entonces, la adoración es una de las cosas esenciales que debemos hacer como pueblo en momentos de crisis o en momentos difíciles. Adorar al Señor. Y Dios, cuando da la respuesta, tenemos que adorarle. Entonces, lo primero que hace Josafat es que convoca a todo el mundo a oración. Se inclinó rostro a tierra. Nosotros debemos adorar a Dios en nuestro corazón y en nuestra mente. Y si alguien se quiere inclinar rostro a tierra, lo puede hacer. Si alguien se puede arrodillar, lo puede hacer. Pero lo más importante es que nuestro corazón esté inclinado al Señor, porque podemos arrodillarnos y nuestra mente está en otras partes, pero podemos arrodillarnos también y saber que ahí está Dios en medio de nuestras vidas cuando está realmente en nuestro corazón. Versículo 19 dice: y después los levitas de los clanes de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar a viva voz al Señor, Dios de Israel. ¿Qué encontramos en este texto? Encontramos que hubo unidad, que se encontraron los dos grupos principales de cantores del pueblo de Israel. Se levantaron, dice, después los levitas de los clanes de Coat se pusieron
pusieron de pie para alabar al Señor. No hubo rivalidad entre los clanes, no hubo rivalidad entre los grupos, no hubo rivalidad entre el pueblo de Dios. Era momento de unirse, era momento de estar todos unánimes, era momento de alabar al Señor, era momento de glorificar al Señor, pero era el momento de hacerlo todo, de dejar las diferencias, de dejar los pleitos, de dejar los celos, de dejar las contiendas y de unirse realmente para alabar al Señor. Creo que el pueblo de Dios se debe fortalecer en la alabanza y es el tiempo de estar unidos realmente. Eso fue lo segundo que encontramos aquí después de todo esto. Lo segundo que encontramos es que hubo una poderosa unidad. El versículo 20 dice: temprano a la mañana siguiente, el ejército de Judá salió al desierto de Tecoa. De camino, el rey Josafat se detuvo y dijo: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor tu Dios, su Dios, y podrán permanecer firmes. Créanle a sus profetas y tendrán éxito, obtendrán la victoria. ¿Qué es esto que nos está enseñando el versículo 20? Entonces, yo creo, según mi estudio teológico y según el estudio de este pasaje, que esta es la fe en movimiento. Creo que Josafat tenía fe y creo que Josafat, cuando tomó la decisión de creer en la palabra de Dios, de recibir la palabra de Dios en su corazón y de caminar de acuerdo a la palabra del Señor en coherencia a su fe, Josafat realmente creyó que Dios habló. A veces nosotros leemos la palabra del Señor y no le creemos a la palabra del Señor y nos vamos buscando otro tipo de palabras, pero todo el que lee y estudia la palabra del Señor se encuentra con la voz de Dios y se encuentra con las directrices de Dios, y Dios le dice a través de la palabra qué debe hacer cada hombre y cada mujer que escudriña la escritura. Creo que para Josafat era muy importante esta fe, y Josafat lo que está afirmando en el pueblo es una fe, y por si alguno tenía duda, Josafat está cortando esa duda y le dice: escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Y eso es muy bonito y podemos decirlo con toda certeza el día de hoy: todo aquel que cree en el Señor va a permanecer firme, porque las promesas del Señor son fieles y verdaderas. Y eso es lo que dice: podrán estar firmes y permanecer firmes, y créanle a sus profetas y tendrán éxito. Para el día de hoy sería: crean en la palabra y tendrán ustedes victoria. Si ustedes creen en lo que está escrito, creen en el evangelio, creen en lo que Cristo Jesús dijo cuando estuvo sobre la tierra, y creen en lo que el apóstol Pablo dijo cuando fue inspirado por el Espíritu Santo para escribir sus cartas inspiradas por Dios, entonces nosotros vamos a tener gran victoria como pueblo de Dios. Esto se llama fe en movimiento. El versículo 21 dice: después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército, cantando al Señor y alabando por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban: den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Esto también es fe en movimiento. Ahora, ¿qué ejército va adelante con un grupo de alabanza? ¿Qué ejército va a la batalla con un grupo de alabanza adelante? Yo no he visto en el transcurso de la historia estos casos. Lo encuentro acá registrado en la historia de Josafat y me alegra mucho de saber que Josafat era un temeroso de Dios. Pero en la historia de la humanidad y en las grandes batallas no encontramos registrado que ninguno de los generales o de los gobernantes colocaran un grupo de alabanza o un grupo de cantores delante del ejército para ir a la batalla alabando a Dios. Esto era una locura, pero Josafat estaba creyendo en las directrices de Dios. Y aunque para muchos humanamente esto era una locura y seguramente los generales pensaban: pero ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no van adelante los mejores hombres para abrir y empezar la batalla? Lo que Josafat hizo fue colocar un grupo de cantores adelante. ¡Qué maravilla! La confianza que Josafat tenía en la palabra que Dios le había dado, porque Josafat había orado de corazón y había orado de verdad. Y como Josafat había orado de corazón y había orado de verdad, cuando viene la palabra, Josafat la cree. Y cuando va a la batalla, entonces Josafat va confiado. Y por eso él va a la batalla en vez de alistar un ejército poderoso para que fuese al frente, colocó personas que fuesen cantando al frente de la batalla. ¿Cómo se llama esto, mis amigos? Fe en movimiento. Qué bonito. Versículo 22 dice: cuando comenzaron a cantar y a dar alabanza, el Señor hizo que los
ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte de Seir y mataron a todos y a cada uno de ellos. Después de destruir el ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí. De modo que cuando el ejército de Josafat llegó, que llevaba un grupo de cantores adelante, de modo que cuando el ejército del Señor llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni uno solo de sus enemigos había escapado con vida. El rey Josafat y sus hombres salieron a recoger el botín y encontraron una enorme cantidad de objetos, vestidos y otros artículos valiosos, más de lo que podían cargar. Había tanto botín que les llevó 3 días solo juntarlo. Así que al cuarto día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradó al Señor. Aún se conoce como Valle de la Bendición hasta el día de hoy. Qué bonito. Creo que la adoración nos lleva a nosotros a establecer la unidad, a identificarnos como pueblo, a alabar al Señor con todo nuestro corazón y juntos como Dios siempre ha querido. Dios siempre ha querido que su pueblo, su congregación, su iglesia se unan en alabanza y oración y en verdadera adoración. Creo que la adoración causa una fe en movimiento, porque la adoración y la palabra del Señor causan en nuestras vidas una fe en movimiento. Esa fe en movimiento nos lleva a nosotros al Valle de la Bendición. Es así, mis amados amigos. Esto fue lo que sucedió en el pasaje. Esta fe de Josafat y de todo el pueblo, esta fe de todos los que habían orado y de todos los que habían ayunado, les llevó a ellos al valle y el Valle de la Bendición. ¿No le parece espectacular que nosotros podamos realmente ser guiados por nuestra fe al Valle de la Bendición? Pues esto fue lo que sucedió allí. Llegaron al Valle de la Bendición, el valle donde había bendición para ellos. Y dice el versículo, esto sería lo cuarto, la adoración, la unidad y la fe en movimiento llevó a estas personas al Valle de la Bendición. Y el versículo 27 dice, luego todos los hombres volvieron a Jerusalén con Josafat a la cabeza, rebosando de alegría porque el Señor les había dado victoria sobre sus enemigos. Entraron a Jerusalén al son del arpa, las liras, las trompetas y se dirigieron al templo del Señor. Mire que no dice, y se dirigieron a guardar sus riquezas o se dirigieron a guardar todas sus posesiones, sino que dice se dirigieron al templo del Señor. Qué bonito que en primer lugar esté la adoración al Señor. Estuvo en primer lugar la oración y la adoración antes de llegar al Valle de la Bendición, y estuvo después de la bendición la adoración en primer lugar y la búsqueda y del Señor, y el templo del Señor entonces se llenó de alegría y había fiesta por todas partes, pero en honor al Dios que les había dado la victoria. Qué bueno que Josafat pudo interpretar esto de la mejor manera. Yo siempre digo, qué buen cristiano era el rey Josafat, una persona que no había conocido el evangelio, pero que lo que había conocido de la palabra del Señor, lo que había conocido de la ley, él lo guardaba y lo tomaba con total seriedad y con total responsabilidad y con total pasión. Y cuando tuvo terror, Josafat oró al Señor, ayunó al Señor y convocó a su familia a hacerlo y adoraron al Señor y Dios les dio la paz. Eso es lo que termina diciendo el texto. Cuando los reinos vecinos oyeron que el Señor mismo había luchado contra los enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. Así que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le había dado descanso por todo el territorio. Y siempre me he preguntado, ¿qué paz tuvo el territorio? Entonces concluyo lo siguiente, que la paz es el deseo de Dios para todos sus hijos. Así que después de la gran preocupación, viene a nuestras vidas la paz si somos verdaderos hijos de Dios, si tenemos una fe en movimiento. Creo que estos tiempos es para que nosotros tengamos una fe en movimiento, para que nosotros avancemos hacia Cristo, para que nosotros, en vez de estar peleando en nuestros hogares, en vez de estar renegando en nuestros hogares, en vez de estar echándole la culpa a una u otra situación, nosotros levantemos nuestras manos y podamos realmente decirle, Señor,
en estos momentos solo tú eres nuestra dependencia y tú eres el que nos puede ayudar, porque solamente Él le puede acercar a ese valle, el valle de la bendición. Y cuando hablamos del valle de la bendición, no estamos hablando realmente de riqueza o estamos hablando de una u otra cosa material. Estamos hablando de esto último, de la paz del Señor. La paz es el deseo de Dios para todos sus hijos. Así que después de la gran preocupación viene a nuestras vidas la paz. Si somos hijos de Dios, porque este es el resultado final de seguir a Dios verdaderamente. ¿Cuál es el resultado final de seguir a Dios verdaderamente? La paz. Paz no es ausencia de trabajo, ni es ausencia de preocupaciones, ni quedarse observando una cascada por un periodo de tiempo y decir, esa cascada me da paz. Paz es presencia de Dios en la vida de sus hijos en todo tiempo. Paz es que si estamos en un valle tan difícil como el que algunos están pasando en estos momentos, en estos días difíciles, tener la esperanza que de allí Dios nos sacará, que allí está Dios, porque Dios dijo, el Señor, porque el salmista dijo, el Señor es mi pastor y en valle de sombra y de muerte, allí estará conmigo. Su vara y su callado me infundirán aliento y Él adereza mesas delante de mí en presencia de mis momentos difíciles o de mis momentos complejos. Así que esto fue lo que hizo Dios en la vida de Josafat y en la vida de todo aquel pueblo. Y dieron testimonio a estos hombres y estas mujeres de que podían avanzar a la batalla por Dios por delante, por Dios como cabeza, por Dios como eje. Y cuando se avanza en los momentos difíciles con Dios en nuestras vidas, entonces las demás personas van a preguntarnos, ¿y ustedes qué hacen? ¿Por qué están tan tranquilos y por qué tienen tantas victorias? A Dios sea la gloria por lo que hace, por lo que ha hecho y por lo que va a hacer en nuestras vidas. Bien, este pasaje entonces nos enseña cosas muy bonitas. Quisiéramos tener mucho más tiempo para profundizar muchos más elementos maravillosos que encontramos en este pasaje, pero estas cosas que hemos compartido en esta noche es para que usted fortalezca su fe, es para que usted fortalezca su vida espiritual y es para que usted ame más el ser hijo de Dios cada día. Ame eso, ame el ser hijo de Dios, ame el ser una persona de su pueblo, ame el que la gracia de Dios le haya redimido, ame el que usted tiene un Dios verdadero que dio su vida en la cruz del Calvario y derramó su sangre por su redención. Ame, como dijo Job, que si el momento está muy difícil, en el Señor voy a esperar, que el Señor nos ayude cada día y que ustedes y yo seamos hombres y mujeres y ustedes sean mujeres de fe, que seamos hombres que alabemos y glorifiquemos al Señor y que profundicemos en la palabra, porque si en algún momento ni siquiera podemos salir por estas redes, ustedes tienen que tomar la Biblia y enseñarla a su familia y alimentarles espiritualmente. Ese es el deseo de Dios, que haya paz en nuestros corazones. Muy bien, oramos y le damos gracias al Señor en esta noche. Padre, gracias te damos en esta hora por tu gran amor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias por lo que haces a favor nuestro. Queremos ser personas que te adoremos en espíritu y en verdad y queremos ser personas que amemos tu presencia, Señor, y queremos ser personas que nos unamos, Padre Santo, para buscar tu presencia y para buscar tu rostro, y queremos ser personas, Señor, que tengamos una fe en movimiento, una fe en ti, Señor. Que muchos audios, Señor, por este tiempo nos hablan de cosas nefastas. Muchos audios no nos dan esperanza, Señor, pero tu palabra, Señor, nos da esperanza, Padre Santo. Tu palabra nos hace creer y tu palabra nos hace tener fe en este tiempo, Padre Santo. Ayúdanos, por favor, a colocar nuestra mirada en tu palabra y a estudiar pasajes como estos que nos inspiran, Señor, a seguir confiando y a tener fe. Eres el mismo Dios de Josafat, eres el mismo Dios que se glorificó aquel día, aquel que iba siendo alabado por los cantores, por los hombres y las mujeres que llevaban estos instrumentos y que iban entonando canciones y que iban diciendo, den gracias al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. A ese mismo Dios nosotros alabamos en este tiempo y le damos la gloria. Y te doy la gloria y la honra por todos mis amigos y mis hermanos que están viendo esta transmisión en esta noche. Bendigo sus vidas, Señor, y te doy gracias, Padre Santo, por tu iglesia, Iglesia Vida de las Asambleas de Dios aquí en Yopal, y te bendecimos a ti, Señor, por tu gran amor y por tu misericordia. Amén y amén. Muy bien, mis amigos.
y hermanos en Cristo Jesús. Qué bueno poder estar con ustedes desde aquí, desde mi casa, y poder compartir con ustedes esta palabra y poderles animar a reflexionar y a buscar